Cuando la supervivencia no es solo una habilidad, sino un legado que se transmite de generación en generación, la pérdida se convierte en algo mucho mayor que una herida privada. Se convierte en una fractura que se extiende por todos los rincones de la vida que has construido. Para Jane Kilcher, un momento devastador cambió el ritmo del único mundo que había conocido de verdad. En un instante, la tranquila certidumbre de la vida en una granja fue sustituida por una pregunta a la que nadie de la familia se había enfrentado en serio antes. Se aferran a todo lo que han luchado por proteger o aceptan finalmente que incluso las tradiciones más fuertes pueden llegar a un punto de ruptura. Hay momentos en la vida que lo dividen todo en dos mitades, el antes y el después. Para Jane ese momento llegó una mañana gris de octubre cuando el teléfono por satélite cobró vida de repente en la pequeña cocina de la granja. La voz al otro lado de la línea era firme, profesional, casi distante. Tenía el tono tranquilo de alguien entrenado para transmitir información difícil sin emoción. Pero las propias palabras golpearon a Jane con la fuerza de una avalancha cayendo por la ladera de una montaña. La pérdida se había producido sin previo aviso. Fue el tipo de tragedia que la gente que vive en lugares remotos reconoce en silencio en el fondo de su mente. Cuando eliges vivir en uno de los entornos más duros de la Tierra, entiendes que el peligro siempre está cerca. Los accidentes ocurren. Las tormentas llegan sin piedad. La naturaleza nunca promete seguridad. Pero entender ese riesgo en teoría es muy diferente de oír las palabras pronunciadas en voz alta. Todavía no pensó Jane. No así. Durante un largo momento, se quedó allí congelada junto al mostrador de madera que su familia había construido con sus propias manos, lijado por años de trabajo y uso. Esas mismas manos habían acarreado cubos de agua por la nieve hasta las rodillas, partido cuerdas de leña con vientos cortantes destripado, salmones durante interminables jornadas de pesca en verano y traído al mundo terneros recién nacidos en la oscuridad de los inviernos de Alaska. Esas manos siempre habían sido firmes. Ahora temblaban mientras los cimientos de todo lo que conocía empezaban a moverse bajo ella. No lloró. No había tiempo para eso. En la frontera, el dolor a menudo tiene que esperar su turno detrás de la supervivencia. Cuando vives tan lejos de hospitales, tiendas de comestibles y carreteras asfaltadas, el trabajo nunca se detiene simplemente porque tu corazón se está rompiendo. Pero el silencio que siguió a la llamada fue abrumador. Se extendió por la cocina, por la puerta, por los campos y los bosques que rodeaban la granja. Las propias montañas parecían absorberlo, incluso el cielo parecía más pesado. Aquella mañana, Ats Lee Kilcher estaba en la red de arrastre revisando trampas y buscando el tipo de carne de invierno que ayuda a una familia a pasar los meses más fríos. Eivin Kilcher y Eve Kilcher estaban al otro lado de la bahía gestionando su propia parte de la granja y ocupándose de las interminables tareas que conlleva prepararse para otro invierno en Alaska. En algún lugar profundo del bosque, Otto Kilcher probablemente estaba manejando su motosierra, empujando obstinadamente a través de otro día de trabajo a pesar de los años que habían comenzado a mostrar en su cuerpo. Ninguno de ellos lo sabía. Por primera vez desde que se había unido a la familia Kilcher, Jane se sentía completamente sola con el peso de algo que podía cambiarlo todo. Se sentó lentamente en una silla de la mesa de la cocina mientras sus piernas se quedaban sin fuerzas. La taza de café que se había servido por la mañana estaba intacta a su lado sin su calor. Su mente corría hacia adelante tratando de procesar lo que esto significaba. Logística, responsabilidades, las difíciles conversaciones a las que pronto tendría que enfrentarse. Pero bajo esos pensamientos prácticos había algo más profundo y doloroso, la conciencia de que el futuro del modo de vida de la familia podía ser ahora incierto. ¿Cómo explicar a personas que han construido toda su existencia en torno a la independencia y la autosuficiencia que el suelo bajo sus pies empieza a desmoronarse? ¿Cómo le dices a una familia que ha sobrevivido a inviernos brutales, malas cosechas, averías de los equipos animales salvajes y aislamiento que la mayor amenaza a la que se enfrentan esta vez puede que no provenga en absoluto de la naturaleza? Jane miró lentamente alrededor de la cocina. De las vigas colgaban manojos de hierbas secas cuidadosamente atados tras la última cosecha. Las estanterías estaban repletas de tarros de conservas de verduras bayas y salmón, meses de trabajo sellados en cristal para el largo invierno que se avecinaba.
Las herramientas se apoyaban en los rincones donde generaciones las habían colocado tras largas jornadas en los campos y bosques. Cada objeto era portador de un recuerdo. Cada centímetro de la habitación contaba parte de la historia de la familia. Y ahora de repente todo aquello se sentía frágil. La familia Kilcher es algo más que un nombre familiar en Alaska. Es un legado tallado directamente en la naturaleza salvaje a lo largo de décadas de incesante esfuerzo. Durante casi 80 años, han vivido en más de 600 acres de terreno escarpado, cerca de Homer, Alaska, un lugar donde las temperaturas invernales caen muy por debajo de cero, y el breve verano alasqueño se convierte en una frenética carrera para prepararse para la próxima helada. La historia comienza con Jules Kilcher, que abandonó Suiza en los 1930s, persiguiendo una idea que mucha gente de la época consideraba irrealizable. Quería una vida que existiera fuera de las limitaciones de la sociedad moderna. Un lugar donde el trabajo duro y la conexión con la tierra importaran más que el dinero o la comodidad. Con poco más que determinación y un optimismo obstinado, construyó con sus propias manos la primera cabaña. Era pequeña, tosca y estaba aislada, pero se convirtió en el centro de una familia cada vez más numerosa. Allí se criaron 8 hijos que aprendieron desde pequeños que la supervivencia dependía del respeto a la tierra y al esfuerzo necesario para vivir en ella. La filosofía que transmitió era sencilla pero poderosa. Respeta la naturaleza, trabaja más de lo que crees que puedes, depende de ti mismo antes que de nadie, y nunca dejes que el mundo exterior decida cómo debes vivir tu vida. Jane no había nacido en ese legado, sino que se había casado con él. A diferencia de Atz Lee, ella no había crecido en la granja. No había pasado su infancia acarreando agua o cortando leña con vientos helados. Cuando llegó la vida que le esperaba allí, exigía más de lo que la mayoría de la gente podía imaginar. Pero Jane aprendió. Se adaptó. Con el tiempo pasó a formar parte de la familia no por linaje, sino por determinación y amor a un hombre que no podía imaginar vivir en otro lugar. Juntos, ella y Atz Lee construyeron una vida que pocos forasteros podían entender. Realmente cazaban carne, en los espesos bosques pescaban salmón, en las gélidas aguas de la bahía de Cachemac, recolectaban bayas y plantas comestibles durante la breve estación estival y conservaban alimentos suficientes para sobrevivir a los meses de oscuridad invernal. Las máquinas se averiaban constantemente en un lugar tan remoto, así que las reparaban utilizando piezas recuperadas e improvisando. Cada año traía nuevos retos osos que se acercaban demasiado al ganado, violentas tormentas que amenazaban los edificios y lesiones que podían poner en peligro la vida simplemente porque la ayuda médica estaba a horas de distancia. Era una vida definida por el esfuerzo incesante, jornadas de 18 horas en verano y una resistencia que helaba los huesos en invierno. Pero también era honesta, todo lo que tenían procedía de su propio trabajo. Sin embargo, aquella mañana sentada a la mesa de la cocina con el eco de la llamada por satélite, resonando aún en su mente, Jane comprendió algo aterrador. La sinceridad estaba a punto de volverse mucho más complicada. La pérdida a la que se enfrentaban no era solo emocional, era estructural, financiera. Amenazaba el delicado equilibrio que había permitido a la granja funcionar durante tantos años. Cada miembro de la familia desempeñaba un papel específico. Atz Lee se ocupaba de gran parte de la caza y de muchas de las reparaciones peligrosas en las escarpadas colinas situadas sobre la propiedad. Eivin supervisaba las operaciones ganaderas y pesqueras, asegurándose de que la familia dispusiera tanto de alimentos como de recursos para comerciar. Otto mantenía la maquinaria anticuada en funcionamiento mucho después de que la mayoría de la gente la hubiera desechado con su instinto mecánico tan agudo como siempre, y la propia Jane se había convertido en algo único dentro de la familia. Era el puente entre las viejas costumbres y el mundo moderno que cada vez más observaba sus vidas desde lejos. Durante más de una década, las cámaras habían documentado su viaje a través de la serie de televisión Alaska, La Última Frontera. Millones de espectadores siguieron las luchas y los triunfos de la familia Kilcher, observando desde cálidos salones mientras se maravillaban ante un modo de vida que parecía casi imposible en el mundo moderno. Pero esos espectadores solo vieron una parte de la realidad.
Lo que Jane comprendía ahora sentada tranquilamente en la cocina con el peso de aquella llamada oprimiéndole el pecho, era que el sistema que mantenía unida la granja acababa de perder una de sus piezas más importantes. Y ninguna cantidad de determinación, habilidad o tradición podría reemplazarla fácilmente. Pero lo que esos espectadores no veían eran las crecientes presiones entre bastidores, los impuestos sobre la propiedad de 600 acres de tierra que aumentaban cada año a medida que Homer crecía, y el valor de las propiedades se disparaba el coste del combustible y del equipo que no se podía trocar ni cazar los gastos médicos que conllevaban la edad y las lesiones en un lugar que estaba a horas del hospital más cercano. El programa había ayudado, había proporcionado ingresos que les permitían mantener la viabilidad de la granja, invertir en mejoras de la infraestructura, capear las tormentas financieras que amenazaban con arrasar las granjas más pequeñas de toda Alaska. Pero también había creado expectativas, obligaciones y un extraño tipo de presión para representar sus propias vidas para una audiencia que podía cambiar de canal cuando quisiera. Y ahora, con esta pérdida, Jane se preguntaba si todo eso sería suficiente. Si toda su preparación, todo su sacrificio, toda su obstinada determinación por mantener este modo de vida contra la implacable marea de la modernidad, importaría cuando llegaran las facturas. Oyó el chirrido de la puerta al abrirse. Lee pisó fuerte con las botas en el porche, sacudiéndose el barro y la escarcha que se adherían a las suelas. Entró con esa sonrisa curtida tan familiar, la que le había llamado la atención por primera vez hacía años, la que prometía aventuras y dificultades, a partes iguales la que decía que ningún reto era demasiado grande si lo afrontabas con valentía. «¿El café sigue caliente?», preguntó quitándose los guantes y frotándose las manos para entrar en calor. Jane lo miró su marido. Su compañero en esta vida imposible, el padre de sus hijos. El hombre que le había enseñado lo que significaba vivir con autenticidad en un mundo de compromisos y conveniencias. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta como el hielo en una tubería de agua. Su sonrisa se desvaneció de inmediato. La conocía demasiado bien, había leído sus estados de ánimo y sus emociones durante demasiados años como para no darse cuenta de que algo iba profunda y fundamentalmente mal. «¿Qué pasa?». Su voz era tranquila, controlada, pero ella podía oír el filo de la preocupación bajo ella. Y en ese momento, supo que no había forma de suavizarla, ni de prepararlo para lo que venía a continuación. En Alaska aprendes a arrancarte la venda rápidamente, a afrontar el dolor de frente, porque retrasarlo solo lo empeora. El peso de los secretos y las grietas en los cimientos. Jane había estado guardando uno de esos secretos durante meses, llevándolo como piedras en los bolsillos, sintiendo cómo el peso aumentaba cada día que pasaba. Todo empezó con las facturas médicas. Tras la caída casi mortal de Lee por un acantilado años antes, la recuperación había sido larga, dolorosa y costosa. El seguro cubría parte de ella, pero no lo suficiente. Había especialistas a los que acudir en Anchorage, sesiones de fisioterapia, medicamentos, operaciones de seguimiento para tratar las complicaciones. Las facturas se habían acumulado como la nieve en una ventisca en silencio al principio, luego con creciente urgencia. La familia siempre se las había arreglado. Se habían apretado el cinturón, habían trabajado más duro, habían encontrado formas de arreglárselas con menos, habían hecho trueques de servicios, intercambiado mano de obra por atención médica, aprovechado su fama televisiva para obtener mejores tarifas y planes de pago. Pero los márgenes eran cada vez más estrechos, el colchón entre la estabilidad y la crisis se reducía con cada temporada que pasaba. Y entonces llegó la disputa por la propiedad. Un propietario vecino que se había trasladado a Alaska desde California con dinero procedente de inversiones en tecnología y el sueño de construir un lujoso complejo turístico ecológico, llevaba casi 2 años desafiando los límites de la propiedad de los Kilcher. La disputa se centraba en una franja de terreno que incluía un acceso crítico al agua y algunas de las mejores zonas de pesca de la finca. El recién llegado alegaba que la medición original de los 1940s era inexacta, que los Kilcher llevaban décadas invadiendo su propiedad. Era una batalla legal que requería abogados, topógrafos, investigaciones históricas, costas judiciales
Gastos que aumentaban más rápido que los salmones en un arroyo de desove. Jane se había ocupado de la mayor parte en silencio sin querer cargar a Lee o a los demás con más estrés cuando ya estaban tan al límite por las exigencias diarias de la supervivencia. Pero la pérdida que acababa de conocer lo había cambiado todo. El colchón financiero en el que habían estado confiando, el plan de respaldo que le había permitido mantener a raya aquellas batallas legales mientras mantenía la ilusión de que todo estaba bajo control, había desaparecido. Se había desvanecido, evaporado como la bruma matinal bajo el sol del verano. Se sentó frente a Lee en la mesa de la cocina y se lo contó todo, no solo por la llamada telefónica, sino por las deudas crecientes, los gastos legales, las noches en vela que había pasado haciendo números en su cabeza y quedándose corta cada vez. Vio cómo su cara pasaba de la confusión al asombro, a algo más duro, una especie de rabia silenciosa que surgía de sentirse sorprendido por alguien en quien confiaba, de descubrir que la relación que creía construida sobre una honestidad total tenía grietas que nunca había sospechado. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era baja, controlada. Pero ella podía oír el dolor que había debajo, la sensación de traición que calaba más hondo de lo que podría hacerlo la ira. Porque ya tenías bastante de lo que preocuparte, dijo ella con su propia voz apenas por encima de un susurro. Porque creía que podía manejarlo. Porque cada vez que intentaba sacar el tema, veía lo duro que estabas trabajando, lo mucho que ya soportabas, y no podía añadir más carga. Porque no quería admitir que podríamos estar perdiendo esta lucha. Se levantó bruscamente la silla, raspando contra el desgastado suelo de madera. Se acercó a la ventana y se quedó mirando la tierra por la que su familia había luchado durante generaciones, las montañas que habían sido testigos de todos los triunfos y tragedias de la historia de los Kilcher. Tenía los hombros rígidos por la tensión. No perdemos peleas, Jane. Eso no es lo que hacemos. Eso no es lo que somos. Tal vez no tengamos elección esta vez. Las palabras sabían amargas en su boca como admitir la derrota antes de que la batalla estuviera realmente perdida. Pero esto parecía diferente. Parecía el principio del fin. Iben llegó una hora más tarde con Eve y los niños, convocado por un mensaje lacónico en la radio familiar. Otto llegó en su viejo camión con el motor traqueteando y echando humo, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en marcha. Shane iba detrás en un quad con cara interrogante y preocupada. La familia se reunía en la casa principal del mismo modo que lo habían hecho durante décadas, cada vez que había que hablar de algo importante. Nacimientos, muertes, cosechas, desastres, a los que los Kilcher se enfrentaban juntos. Jane lo contaba todo, la pérdida. Las deudas, las batallas legales, la imposible matemática de mantener la granja en funcionamiento frente a la creciente marea de gastos modernos. Les mostró extractos bancarios, documentos legales y costes previstos. No lo endulzó ni trató de minimizar la gravedad. Eran personas que manejaban verdades duras, que comprendían que la supervivencia a veces significaba tomar decisiones que te rompían el corazón. El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Cuando la tierra exige más de lo que puedes dar, Alaska no negocia. No le importan tus planes, tus sueños ni tu legado. Simplemente es inmensa, hermosa y totalmente indiferente a la lucha humana. Las montañas no lloran cuando una familia pierde su granja. El océano no se detiene cuando un pescador no puede hacer frente a los pagos de su barco. Las estaciones cambian independientemente de si estás preparado para ellas o no. Otto fue el primero en hablar, su voz grave por la edad y la sabiduría por el peso de haber vivido cada iteración de esta lucha. Hemos pasado por cosas peores, ¿verdad?, preguntó Jane. No lo dijo como un desafío, pero le salió así cortante y confrontador. Los ojos del anciano, todavía nítidos y claros a pesar de los años, se clavaron en ella con una intensidad que le hizo querer apartar la mirada. Sí, lo hemos hecho. Mi padre llegó aquí sin nada, construyó este lugar desde cero durante la depresión, cuando el mundo entero se desmoronaba, crió a 8 hijos en una cabaña de una sola habitación, sin electricidad, sin agua corriente, sin red de seguridad. Hemos sobrevivido a incendios, inundaciones, accidentes que deberían habernos matado. Saldremos de esta también, pero solo si somos honestos sobre lo que va a costar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Iben con la voz tensa por la preocupación.
Acababa de invertirlo todo en mejorar su propia sección de la granja, tenía hijos en los que pensar un futuro que planear. Otto miró a sus hijos, a sus nietos, al legado que había pasado toda su vida construyendo y protegiendo. Quizá tengamos que hacer algunos cambios de verdad, de los que hemos estado evitando, porque somos testarudos y nos gustan las cosas como siempre han sido. De los que ponen en tela de juicio todo lo que creemos saber sobre lo que significa ser una cultura. ¿Qué tipo de cambios?, insistió Shane. El anciano respiró hondo, y Jane pudo ver que aquello le estaba costando algo, que admitir la posibilidad de un cambio se sentía como una traición a todo lo que su padre había construido. Vender tierras, recortar el estilo de vida que nos define, contratar socios o inversores, quizá incluso desprenderse de partes de la propia granja. Para una familia cuya identidad se basaba en quedarse, en negarse a ser expulsada por las dificultades o la modernidad, o por las innumerables fuerzas que habían empujado a otros colonos a rendirse y volver a la civilización, la posibilidad de marcharse, aunque fuera parcialmente, se sentía como la traición más profunda. Eva, siempre pragmática, habló. Tenemos que ver todas las opciones. ¿Qué podemos hacer sin vender tierras? Jane sacó el cuaderno en el que llevaba semanas haciendo cálculos. Podríamos vender los derechos de tala de la zona este. Tala selectiva, no tala rasa. Eso podría reportar entre 50 y 70 millones de dólares. Podríamos arrendar el acceso a la caza para las próximas 5 temporadas. Tal vez otros 30 millones de dólares en total. Podríamos pedir un préstamo utilizando la finca principal como garantía. ¿Cuánto tendríamos que pedir prestado?, preguntó Ashley. Al menos $200,000, quizá más, dependiendo de cómo vaya el caso legal. La cifra flotaba en el aire como una cuchilla de guillotina. $200,000 era más dinero del que la mayoría de ellos ganaría en 5 años de duro trabajo. La idea de contraer semejante deuda, de poner en peligro el núcleo de su hogar, era aterradora. En los días siguientes a la reunión familiar, Jane se encontró recorriendo la propiedad con una conciencia diferente. Cada acre, cada árbol, cada arroyo y pradera representaban no solo belleza o utilidad, sino valor. Un valor financiero frío y duro que podía liquidarse, venderse, convertirse en la moneda que necesitaban desesperadamente para seguir luchando. Pasó por delante del huerto donde había pasado innumerables veranos, enseñando a sus hijos la vida sostenible, la satisfacción de cultivar tus propios alimentos y la importancia de trabajar con los ciclos naturales. Pasó por delante del establo, donde guardaban el ganado que les proporcionaba carne, leche y cuero. Pasó por delante del taller donde Ashley e Ivan construían y reparaban las herramientas y el equipo que les mantenían independientes de la economía de consumo. Ashley se unió a ella en uno de esos paseos, su presencia era una silenciosa solidaridad. Al principio no hablaron, solo avanzaron juntos por la tierra por la que habían sudado y sangrado, la tierra que habían defendido de las inclemencias del tiempo y la vida salvaje y de la invasión del desarrollo moderno. Finalmente, cerca del límite oriental, donde la madera madura se erguía alta y valiosa, rompió el silencio. He estado pensando en lo que dijo Otto en hacer cambios. Jane asintió esperando a que continuara. Hay acres aquí en el límite este. La madera es madura. Puede tener entre 80 y 100 años. Podríamos hacer una tala selectiva, ganar dinero sin destruir el ecosistema forestal, quitar un árbol por cada 5, dejar que los demás sigan creciendo. ¿Cuánto supondría eso? Hablé con una empresa de silvicultura sostenible de Anchorage. Calcularon entre 60 y 80 millones, dependiendo de los precios del mercado y de cuánto estemos dispuestos a talar, enfrentándonos a la pérdida y a las decisiones que se derivan de ella. Lo que ocurre con las pérdidas es que obligan a aclarar las cosas, eliminan las ilusiones cómodas y te dejan frente a la pura verdad de tu situación. Para Jane esa verdad era brutal e ineludible. La granja, tal y como la conocían, tal y como habían luchado por conservarla durante décadas, podría no sobrevivir en su forma actual. La pérdida que había desencadenado esta crisis no era solo económica, aunque esa era la preocupación más inmediata y acuciante. Era la muerte de un miembro de la familia que había sido un socio silencioso en el éxito de la granja, alguien cuyas contribuciones tanto económicas como de otro tipo habían ayudado a salvar la distancia entre las viejas costumbres y las nuevas realidades.
La muerte había sido repentina e inesperada, un ataque al corazón, mientras visitaba a unos parientes en el bajo 48, dijeron los médicos. Rápida, relativamente indolora, acabó en minutos. Pero las secuelas fueron cualquier cosa menos indoloras. El testamento era sencillo pero devastador en sus implicaciones. El difunto había poseído una parte de las tierras de la finca a través de un complejo acuerdo de herencia que se remontaba a la distribución original de la propiedad de Jules Kilcher entre sus hijos. Esa parte, que representaba aproximadamente 200 acres de los 600 que tenía la finca, pasaba ahora a herederos que no tenían ninguna conexión con Alaska, ningún interés en el estilo de vida y todo el interés en convertir su inesperada herencia en dinero lo antes posible. Los abogados lo expusieron en términos crudos y sin emociones durante una reunión en Homer. La familia tenía 6 meses para pagar el precio de compra o perder casi 200 acres de su finca de 600 acres, 200 acres que incluían un acceso crítico al agua, lugares de pesca de primera, en una ensenada protegida, y algunos de los mejores territorios de caza de la propiedad. Jane estaba sentada en el despacho del abogado, un espacio reducido encima de una tienda de artículos de pesca que olía a café y documentos legales, y sentía el peso de generaciones presionando sobre sus hombros. No se trataba solo de ella y Atz Lee y sus planes inmediatos. Se trataba del trabajo de toda una vida de Otto, de los nietos, que estaban aprendiendo a vivir de la tierra y a mantener tradiciones que se remontaban a la fundación de la granja de los bisnietos, que podrían no conocer nunca esta vida si desaparecía bajo la presión de las realidades económicas modernas. ¿Cuáles son nuestras opciones realistas?, preguntó con voz firme a pesar de la agitación que sentía en el pecho. La abogada, una amable mujer llamada Sara, que conocía a la familia desde hacía años y se ocupaba de varios asuntos legales para ellos, la miró con auténtica simpatía. Puedes intentar conseguir un préstamo utilizando el resto del terreno como garantía, aunque los bancos son muy reacios a conceder préstamos sobre propiedades en Alaska, ya que los problemas de acceso y la volatilidad del mercado lo hacen arriesgado desde su punto de vista. Puedes vender partes de la propiedad para conseguir fondos, aunque será difícil encontrar compradores que paguen el valor justo de mercado y cierren el trato lo suficientemente rápido como para cumplir el plazo. Puedes intentar negociar con los herederos más tiempo, o un precio reducido, aunque yo no contaría con ello, si ya han indicado a través de su abogado que quieren una transacción rápida y limpia por el valor total de mercado. ¿O qué? La expresión de Sara era amable pero firme. O puedes dejarlo estar, aceptar que este capítulo se cierra y pensar en lo que viene después. El viaje de vuelta a la granja fue largo y silencioso. Jane mantuvo las ventanillas bajadas a pesar del frío aire otoñal, pues necesitaba el agudo mordisco del viento para mantenerse concentrada, para evitar que su mente entrara en una espiral de desesperación. La carretera costera serpenteaba entre bosques de abetos y cicutas, pasando junto a vistas de la bahía de Kachemak, donde el agua reflejaba el cielo gris como acero pulido. Cuando llegó a la casa, el sol se estaba poniendo detrás de las montañas, pintando las nubes con tonos anaranjados y púrpuras que habrían sido hermosos en otras circunstancias. Había tomado una decisión durante ese trayecto, una decisión nada fácil con la que no se sentía del todo cómoda, pero una decisión al fin y al cabo. Lucharían, pero lucharían con inteligencia. Harían los sacrificios necesarios para preservar el corazón de lo que importaba, incluso si eso significaba desprenderse de piezas que habían esperado conservar para siempre. Convocó otra reunión familiar para esa tarde. Esta vez no se guardó nada. Les mostró las cifras con un detalle brutal, los documentos legales con sus sellos oficiales y su lenguaje amenazador, el plazo imposible que les daba menos de 6 meses para recaudar más dinero del que habían visto en una década. Vio cómo la realidad se apoderaba de ellos. El rostro curtido de Otto se endurecía en determinación, el de Eben relampagueaba de rabia por la injusticia de todo aquello, el de Shane palidecía de asombro y preocupación. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Eve en voz baja, con la mano apoyada protectoramente en su vientre de embarazada, un recordatorio de que las decisiones que tomaran afectarían a generaciones aún no nacidas. Jane respiró hondo, tranquilizándose para lo que venía a continuación.
Luchamos, pero luchamos con inteligencia. No dejamos que el orgullo o la terquedad nos cieguen ante la realidad. Tomamos decisiones difíciles ahora para preservar lo que podamos para el futuro. Esbozó el plan que había estado formulando: vender los derechos sobre la madera de la zona oriental mediante una tala selectiva que redujera al mínimo el impacto ambiental, arrendar el acceso a la caza a grupos cuidadosamente seleccionados durante las próximas 5 temporadas, generando ingresos constantes al tiempo que se mantenían las normas de conservación, pedir el préstamo más grande que pudieran obtener, utilizando la finca principal como garantía, liquidar todos los activos no esenciales, equipos viejos, vehículos que no necesitaran absolutamente cualquier cosa que pudiera convertirse en dinero en efectivo. «¿Y si eso no es suficiente?», preguntó Adsley con voz tranquila pero insistente. Esta era la parte que ella temía, la sugerencia que sentía como admitir la derrota. «Entonces vendemos algunas tierras, no a los promotores inmobiliarios, ni a los forasteros que no entienden ni respetan lo que representa este lugar. Encontramos grupos conservacionistas, fideicomisos de tierras, personas que comparten nuestros valores y preservarán el carácter salvaje, y vendemos lo justo para cubrir la compra y mantener el núcleo de la granja, los edificios, la superficie principal, la infraestructura crítica intacta y en manos de la familia». El silencio que siguió estaba cargado de dolor y comprensión. Todos sabían lo que pedía, lo que proponía: que cedieran la tierra que Ewell Kilcher había limpiado con sus propias manos. Territorios en los que habían cazado pescado y recolectado alimentos durante 3 generaciones acres, que guardaban recuerdos y significaban mucho más que cualquier valor en dólares. Otto fue el último en hablar con voz pesada pero decidida, con la autoridad de alguien que había vivido lo suficiente como para comprender la diferencia entre orgullo y sabiduría. «Mi padre llegó a esta tierra con nada más que determinación y el sueño de vivir libre de las ataduras de la sociedad convencional. Construyó algo que le sobrevivió, que dio a sus hijos y nietos una base sobre la que construir sus propias vidas. Fue la bendición que necesitaban el permiso del patriarca para hacer lo que exigía la supervivencia, aunque les rompiera el corazón en el proceso. Un futuro reescrito por el dolor y la resiliencia». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad y emoción, de trabajo duro y decisiones más difíciles. Jane se volcó en la logística con la misma intensidad que antes había reservado para prepararse para el invierno, porque en cierto modo eso era exactamente lo que estaban haciendo. Prepararse para un tipo diferente de supervivencia, una que exigía dejar atrás el pasado para asegurar el futuro. Primero se llevó a cabo la venta de madera, ejecutada con dolorosa precisión. Ver cómo los camiones madereros se llevaban árboles que llevaban en pie más de 100 años, árboles que habían sido testigos de toda la historia de la hacienda. Kilcher fue una de las cosas más duras que Jane había hecho nunca. Pero el dinero era real y se necesitaba desesperadamente. 67 millones de dólares que se destinaron inmediatamente a pagar las deudas más urgentes y a darles un respiro con los abogados. A continuación llegaron los contratos de caza negociados con empresas que aceptaban estrictas prácticas de conservación, acceso limitado y respeto por la tierra. Al principio parecía un compromiso de principios, permitir la entrada de extraños en la propiedad familiar con fines lucrativos, pero los ingresos eran constantes y fiables, y los contratos incluían cláusulas que protegían las poblaciones de animales salvajes y evitaban el uso excesivo. Aún así, incluso con el dinero de la madera, los ingresos del arrendamiento y el préstamo no era suficiente. Les faltaban unos 80 millones de dólares, una diferencia que parecía insalvable, hasta que Sarah, la abogada, llamó con noticias de un grupo conservacionista interesado en comprar una parte del territorio en disputa. El día que firmaron los papeles reunidos en torno a la mesa de conferencias de Sarah, con vistas a la bahía de Cochemek a través de las ventanas, Jane se sintió aliviada y desolada al mismo tiempo. Habían salvado la granja, conservado lo esencial de lo que importaba, asegurado que las generaciones futuras pudieran seguir viviendo esta vida. Pero el coste fue real, y dolorosas tierras perdidas, deudas contraídas, compromisos adquiridos que habrían sido impensables solo un año antes. A través de todo ello, sucedió algo inesperado.
La crisis obligó a la familia a sincerarse unos con otros de un modo que antes habían evitado. Los problemas económicos, las preocupaciones por la salud, los temores sobre el futuro, los resentimientos y las decepciones que habían quedado enterrados bajo el ajetreo diario de la supervivencia, todo salió a la luz. Y en esa franqueza, en esa vulnerabilidad, encontraron un nuevo tipo de fortaleza. La relación de Jane con Ashley se profundizó y transformó. Los secretos y el silencio que habían creado distancia entre ellas, que la habían hecho sentirse aislada y abrumada, se quemaron al calor de la lucha compartida. Aprendieron a comunicarse más directamente, a compartir las cargas de forma más equitativa, a tomar decisiones como verdaderas compañeras, y no como individuos que llevan cargas separadas. Recordaron por qué habían elegido esta vida juntos en primer lugar, por qué se habían comprometido a algo tan difícil e incierto cuando siempre había caminos más fáciles. Los niños aprendieron duras lecciones sobre resistencia y adaptación, sobre la diferencia entre obstinación y fortaleza. Vieron a sus padres y abuelos tomar decisiones imposibles con gracia y dignidad. Aprendieron que a veces aferrarse a algo significa desprenderse de parte de ello. Que el legado no consiste solo en preservar el pasado sin cambios, sino en tener el valor de evolucionar y adaptarse para que el núcleo esencial pueda sobrevivir en el futuro. Cuando llegó la primavera trayendo consigo la explosión anual de vida, renovación y crecimiento, la granja de los Kilcher tenía el mismo aspecto que siempre había tenido para los observadores casuales, pero bajo la superficie todo había cambiado de forma profunda y permanente. Una tarde de principios de mayo, Jane estaba en el porche contemplando la puesta de sol sobre la bahía de Cachemak, pintando las montañas de tonos dorados, rosas y púrpuras que le hacían doler el pecho de belleza y gratitud. Ashley se unió a ella deslizando un brazo alrededor de su cintura en un gesto que se había vuelto cómodo y familiar a lo largo de sus años juntos. «Lo conseguimos», dijo él con sencillez. Su voz transmitía satisfacción y alivio, y tal vez una pizca de sorpresa. «Lo conseguimos», convino ella, inclinándose hacia su calor. «Pero ahora es diferente. Somos diferentes. Eso es malo». Ella se quedó pensativa un largo rato mirando cómo cambiaba la luz sobre el agua, sintiendo la fresca brisa del atardecer en la cara. No solo diferente. No somos la misma familia que hace un año. Somos más pequeños en algunos aspectos, más vulnerables. Tenemos una deuda que pesa sobre nosotros y que nunca recuperaremos. Pero también somos más fuertes. Hemos demostrado que podemos adaptarnos, que podemos tomar decisiones imposibles cuando tenemos que hacerlo. Demostramos que la granja es algo más que hectáreas y lindes. Es la gente y los valores y la voluntad de luchar por lo que importa. ¿Crees que los niños lo entienden? Creo que lo entienden mejor que nosotros a su edad. Crecen sabiendo que nada está garantizado, que se lucha por lo que importa, que se lamenta lo que se pierde y que se sigue adelante de todos modos. Es una lección más dura pero más honesta. La granja sobreviviría, la familia sobreviviría. Los valores que los habían sostenido durante 80 años de penurias y triunfos seguirían guiándolos a través de los retos que les aguardaban. Y ese, más que cualquier cantidad de tierra, dinero o seguridad, era el legado por el que merecía la pena luchar. Mientras la oscuridad se cernía sobre la bahía y las primeras estrellas aparecían en el cielo despejado, Jane sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. No la esperanza ingenua de creer que todo iba a ser fácil, sino la esperanza duramente ganada de sobrevivir a algo a lo que no estabas seguro de poder sobrevivir y descubrir que eres más fuerte de lo que sabías. La historia de los Kilcher sigue desarrollándose, moldeada por la pérdida y fortalecida por la resiliencia. Su viaje nos recuerda que la supervivencia no consiste en evitar el cambio, sino en adaptarse a él. Si su historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite oír que la fuerza nace de enfrentarse a lo imposible. Y no olvides suscribirte para recibir más historias de La Última Frontera, donde cada día es un testimonio de la negativa del espíritu humano a rendirse. ¿Qué sacrificarías para proteger tu legado